Antropoceno. Un nuevo encuentro de Antropoceno. Antropoceno se reúne todas las semanas, los días jueves, pero ustedes también lo pueden disfrutar en nuestros canales exclusivos, Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Este es el jueves número 15 de la cuarta temporada. Van a encontrar seguramente en nuestros canales más de 140 grabaciones de todas estas temporadas. Y Antropoceno, que es un grupo muy activo, ciudadanos simples, que estamos interesados por nuestra realidad, por nuestro entorno, nos juntamos para tratar distintos temas. Hoy vamos a hablar sobre la desregulación eléctrica y el desarrollo del Sistema Nacional de Energía. Para eso hemos convocado a través de otro colega nuestro, a Alberto Kosicki, que es ingeniero civil y también especialista en procesos. Es consultor independiente, fue ministro de Energía de Catamarca, fue presidente del Comité para la Expansión del Transporte Eléctrico Nacional, la Secretaría de Energía, y hoy como consultor energético independiente lo recibimos aquí en Antropoceno. Bienvenido, Alberto. Hablando inicialmente de la generación, tenemos hoy una potencia instalada de 43.774 megavatios hasta finales del 2023. No ha crecido mucho más que en alguna incorporación de renovables en el año 2024. Y la conformación de la matriz energética de la estructura eléctrica nacional tiene una participación fundamental del 58% de generación térmica, es decir, hidrocarburífera, a partir de combustibles líquidos o gaseosos fósiles, un 25% de hidroenergía, es decir, de la hidroeléctrica, fundamentalmente por las represas andinas del Comahue, más Yacyretá, más algunas cuantas represas interiores al país que van aportando energía en diferentes puntos. Alberto, si podés ir pasando las imágenes, te acompañamos con las imágenes en la transparencia, si podemos ver los gráficos. Sí, digamos, aquí lo único que quería sobre esta misma imagen es el 13% de renovables. Vean qué importante es el factor de las renovables, que hace que un nuevo jugador en el esquema regulatorio y que no estaba pensado en los años 90 entre a formar parte de todo el sistema de generación. Bueno, y un 4% de energía nuclear, como ven en la pantalla. CAMESA, a partir de la lectura en tiempo real, es decir, minuto a minuto, segundo a segundo, de lo que está pasando en la incorporación en la demanda y en la generación, va incluyendo y a partir de una evolución de menor a mayor los costos de generación eléctrica, y vemos cómo el total del sistema eléctrico nacional está conformado en un 50% para el día 4 de junio a las 10:45, con una generación térmica del 50%. En esa hora y en ese instante las hidroeléctricas aportaban un 22%, estoy hablando del gráfico que está arriba a la derecha. Alberto, no, estamos viendo tu primera hoja y no está pasando el slide, ¿sabes? Por eso no podemos seguirte con la charla. Es raro que, sí, porque a mí sí me está pasando. A ver. Ahí está, ahí pasaste, perfecto, ahí está. Lo tenés que marcar a tu izquierda, ahí estamos. Bueno, entonces en el gráfico arriba a la derecha vemos que entonces el 4 de junio a las 10:45 la generación hidrocarburífera era del 50%, las hidroeléctricas 22%, las renovables del 14%, mientras que la nuclear era el 8%. Esto va variando de acuerdo a la región de la República Argentina y vemos entonces cómo en la Patagonia el peso de la incorporación a esa hora y en ese día, a esa hora, el peso de la incorporación de las renovables eólicas conforman en ese momento el 71% de la matriz energética, mientras que las hidroeléctricas aportan en ese instante un 21% y 8% de la térmica. Por el contrario, en el NOA, las renovables representadas por la fotovoltaica, las solares, en ese instante y a esa hora
conformaban el 57% de la matriz energética, mientras que las térmicas, fundamentalmente por la generación hidrocarburífera del Chocón, perdón, de Tucumán, conforman el 47%. El Bracho es la planta de generación. No sé si ahí ven el gráfico siguiente. Estamos viendo el gráfico donde dice generación renovable Generación 2011. renovable, este gráfico es interesante porque podemos ver cómo esta incorporación de las nuevas tecnologías renovables, con básicamente el 70% vinculado a lo eólico y casi un 20, un 18% de lo solar, como las dos tecnologías más importantes, fueron creciendo desde el año 2011 hasta el año a finales del 2023, y el pico la curva empieza a empinarse a partir del año 2016 en el esquema de incorporación del sistema Renovar, en donde se licitan ofertas de hasta 4.000 megavatios de potencias nuevos en renovables. Se crea una ley de fomento vinculados a las energías renovables, se ponen metas para el año 2018, 2025, 2030, que no importa los porcentajes que se hayan puesto, vemos que el camino de esta nueva tecnología es consistente más allá de los avatares políticos y más allá de los avatares económicos de la República Argentina. En el año 2024, el círculo rojo que vemos allí abajo nos dice que casi el 16% de la demanda total del sistema eléctrico nacional es abastecido por energías renovables. Esto es muy fuerte, es muy importante, porque el gráfico de la derecha nos da una idea de cómo la contaminación ambiental y el aporte a la transición energética está encarado fundamentalmente por las hidroeléctricas, la eólica, la nuclear, la geotérmica, la solar, y luego sí vemos cómo las demás tecnologías generan una emisión de dióxido de carbono muy fuerte y consecuentemente la contaminación, efecto invernadero y todo lo que ya sabemos respecto de el cambio ambiental. El segundo agente del sistema son los transportistas. Recientemente, un Plan Nacional de Expansión del Transporte Eléctrico Nacional 2035 definió que la inversión total en el corto y el mediano plazo para poder cubrir las deficiencias de un sistema de transporte eléctrico en alta tensión totalmente inestable como el que hoy tiene el país era de 16.000 millones de dólares. Este valor de 16.000 millones de dólares implicaba una inversión que, con un ahorro anual de 3.000 millones de dólares, consecuencia de la menor consumo de combustibles hidrocarburíferos, nos daba que dicha inversión se podía llegar a recuperar en 5 años. El sistema eléctrico nacional vinculado al transporte vive hoy un equilibrio absolutamente inestable. Es quizá el punto más endeble del sistema. ¿Por qué digo esto? El año pasado, en abril del año 2023, un evento casi fortuito, como fue la quema de pastizales aquí cerca en General Rodríguez, puso al sistema en un colapso generalizado, desde La Quiaca hasta la Patagonia, desde Mendoza hasta Buenos Aires. Más claro, echémosle agua. El sistema de transporte es el cuello de botella. En el 2016, y más allá de la falta de sostenibilidad en los fondos de aportes para las inversiones en energías renovables, un punto de fracaso o de mediano fracaso, por no llamarle, por no ser tan categórico, en la incorporación de nuevas ofertas de renovables fue precisamente la falta de capacidad que tenía el sistema de transporte para poder inyectar energías renovables. Hoy en día ese problema subsiste. Hoy en día
los nodos eléctricos del país todavía son ineficientes respecto de poder recibir nuevas energías renovables en el sistema. Así que esa es la situación actual en el sistema de transporte. Pasando al tercer agente, que es la distribución, es a través de los distribuidores regionales, distribuidoras provinciales, que ingresa plata al sistema eléctrico. Son los únicos la única puerta económica por donde la plata ingresa al sistema nacional. Es decir, que si esos distribuidores no son eficientes respecto de sus cobranzas, ponen en serio riesgo la sustentabilidad del sistema eléctrico. Tal es así que si ustedes ven el gráfico de la derecha, vemos que Buenos Aires y el AMBA representan casi un 50% de la demanda total de energía del sistema eléctrico nacional. Y es precisamente que el AMBA y la provincia de Buenos Aires, que está hoy comandada por 3 grupos económicos, son los que representan el 60% de la caja de Camesa respecto de los ingresos económicos. Si ese 60% es asegurado, el sistema de alguna manera va caminando. El resto de las 49 distribuidoras del país aporta el 40% restante. Recientemente, una decisión del gobierno nacional que tuvo que ver con no aportar el subsidio mensual de pago del costo de la energía a Camesa vinculada a generadores y transportistas, ocasionó precisamente casi un colapso económico de todo el sistema y que luego fue remendado a partir de un acuerdo llegado con generadores, transportistas y el Estado Nacional con la toma de acciones, de bonos, de títulos que en dólares al año 2038 y con una quita del 50% de su valor, terminaron de resolver el conflicto, pero con el compromiso de que el gobierno nacional no se podía retirar de este tema y que debía seguir aportando. ¿Esto atenta contra qué? Esto atenta fundamentalmente contra el asinceramiento de los costos energéticos respecto de la generación y el transporte y atenta también contra el equilibrio fiscal al que el gobierno nacional pretende llegar, fundamentalmente porque no puede salir de un esquema subsidiado. Vemos en este gráfico también en el ámbito de las distribuidoras como la demanda residencial, la barra horizontal azul más oscura, es la que tiene mayor demanda, luego siguen los no residenciales, es decir, los comerciales de menor potencia y así sucesivamente, grandes usuarios y finalmente los de mayores de 300 kilovatios que son los grandes consumidores del sistema. La regulación de los años 90 les otorga a las distribuidoras el papel protagónico de ser los responsables del sistema económico que abastece a Camesa para poder funcionar el sistema eléctrico nacional. Si eso falla, si esos agentes distribuidores no aportan lo que tienen que aportar, sumado a decisiones políticas de congelamiento tarifario y demás, se pone en serio riesgo el sistema eléctrico como lo está hoy y como es necesario revertir en los próximos años. ¿Hacia dónde vamos entonces? Vamos hacia una desregulación futura del sistema eléctrico. Aquí en esa diapositiva yo transcribo textualmente lo que dice la ley base y el DNU 70 del año 2023, pero fundamentalmente en amarillo están resaltados cuáles son los conceptos fundamentales. Y es una apertura del comercio internacional para dar condiciones de confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico, la libre comercialización
y máxima competencia en la industria energética, y ahí empezamos a hablar ya de libre competencia, el adecuamiento de la tarifa a los verdaderos costos reales del suministro. Esto quiere decir que el gobierno nacional pretende salir del esquema de subsidio y que finalmente las tarifas cubran el total de costo de generación y transporte del sistema. Bueno, el DNU da un concepto genérico, es decir, basado en decisiones libres, adoptada por la libre concurrencia, la desregulación del comercio y de los servicios como elemento conductor de esta nueva política. La desregulación energética no es un invento nuestro, fundamentalmente la desregulación es un invento, ni lo fue en los 90 cuando se hizo el sistema regulatorio de las privatizaciones. También en aquel momento el mundo también iba en esa dirección. Hoy vemos que entonces que nosotros pretendemos ir hacia una desregulación, y esa desregulación también fue experimentada por países de los más diversos esquemas y lugares del mundo, desde El Salvador hasta Reino Unido, de Noruega, Estados Unidos, Chile, Colombia, Nueva Zelanda, y la lista puede ser muchísimo más grande. En el análisis de lo que pasó en cada uno de esos países, vemos cómo que aparecen elementos comunes para todas las desregulaciones. En todos los fundamentos de las leyes que materializan las desregulaciones aparece el concepto de potenciar la eficiente gestión privada respecto de la función y la planificación pública. Eso aparece en todos los lugares. El monopolio natural de redes de distribución y transporte. ¿Qué es esto? Esto significa de que la desregulación no puede abarcar desde el punto de vista transaccional, económico y comercial a distribución y transporte, por el simple hecho de que las redes son únicas. Es decir, sí o sí, la energía tiene que transportarse por las redes existentes y no hay chance de poder provocar competencia de redes porque eso significaría un mayor costo tarifario y eso no es precisamente lo contrario a lo que se pretende hacer. Es decir, el monopolio natural de redes de distribución y de transporte se mantiene en todos los lugares en donde se desregularizó, se desreguló el sistema eléctrico, como en estos países. Aparece una figura central aquí, y es la figura del comercializador. ¿Quién es el comercializador? Es un agente que fue creado también en los 90 aquí en nuestro país, pero que operaban solamente como intermediarios entre la oferta y la demanda. Aquí los comercializadores en todos estos países deben cumplir con estrictos requisitos y avales y garantías y capital mínimo y proceso de calidad certificado. Es decir, tienen que ser empresas con un bagaje de responsabilidad muy fuerte, porque compran energía en bloque, se dan vuelta y ubican a los grandes usuarios de las distribuidoras y venden esa energía con plazos de pago, con condiciones de pago, manteniendo un mercado a término por 5 o 10 años, tratando de congelar de alguna manera para los usuarios el aspecto energético. En países donde la estabilidad se mantuvo, pudo hacerse. Aquí, si bien esto se creó en los 90, no pudo sostenerse la figura del comercializador. Aquí vuelve a aparecer esta figura del comercializador, que básicamente lo que va a provocar luego es que los usuarios del sistema van a ir hacia la selección libre de oferta, a la libre competencia de la oferta, y cualquiera va a poder, a través de herramientas digitales, a través del celular, definir quién le va a vender energía, llámese residencial, llámese comercial, o sea, un gran usuario, y a través de herramientas digitales, en donde además se incluyan registros históricos del comportamiento del proveedor, van a poder comprarle a cualquiera energía a través de una simple selección, van a poder cambiar anualmente
quién le vende energía a través de una simple selección, y esta básicamente es un esquema de desregulación generalizado que apunta ¿a dónde? Al camino de la reducción de precios finales al final del túnel, consecuencia de la libre competencia que ofrece el mercado a través de oferta y demanda. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y venimos de la regulación energética de los 90 hacia una desregulación energética como el gráfico de la derecha, en donde todos se involucran, todos los consumidores finales pueden, o a través de comercializadores, o directamente a través de un vínculo con el generador, elegir libremente cualquier generador, cualquier comercializador y generar una libre competencia de oferta y demanda. ¿Qué pasa o qué va a pasar entonces con la estructura de precios? La estructura de costos actualmente tiene en la factura de luz, la podemos clasificar en tres componentes. Primero, los componentes energéticos. En los componentes energéticos, grandes usuarios del sistema o los distribuidores hoy pagan 56.300 pesos por megavatio hora. Si hacemos una conversión a 1.000 pesos por dólar actual, vamos a hablar de $56 por megavatio hora. La composición de residenciales, de acuerdo que estén en categoría N1, N2 o N3, es la que figura allí en la planilla, 51.000, 3.000 para los de bajos ingresos y otros 51.000 que ya salieron del esquema subsidiado, muchos de ellos de la N1, N2 y N3. Esto da que para generadores, para el sistema de CAMESA recibe entonces como un precio medio estacional a fecha de mayo del año 24 de 30.000 o de 30,5 dólares por megavatio hora. Esto es lo que recibe el sistema a partir de la tarifa. Este 30,5 significa un incremento de 168% respecto al mismo mes del año 23. Hagan ustedes entonces una evaluación si 168% de ese incremento es representativo respecto de cómo se incrementó la inflación, fundamentalmente hacia el final del periodo político pasado y hacia el principio de este periodo de gobierno. Finalmente, el costo monómico, que es el valor que figura ahí de 75,72 dólares, es el costo de potencia, energía y transporte, es decir, es cuánto cuesta producir energía. La cobertura, en consecuencia, es del 40%. ¿Qué quiere decir la cobertura? Quiere decir cuánto el sistema económico que ingresa a través del pago de la factura de luz por la distribuidora cubre el costo de generación. ¿Cuánto es? 40%. Ergo, 60% es el subsidio. El segundo componente de la factura es el valor agregado de distribución. Y esto significa de que es el negocio de la distribuidora. Cada región, cada provincia tiene realidades diferentes respecto de esto. Y es decir, la realidad es que en mi provincia, en Catamarca, para poder abastecer 200 megas de demanda energética, se deben recorrer no menos de 8 a 10 horas de punta a punta en vehículo, miles y miles de kilómetros de red de media tensión que van cubriendo pequeños pueblos con muy baja carga comercial. Es decir, lo que quiero decir es que esa misma demanda en la ciudad de Buenos Aires a lo mejor son 10 manzanas. Entonces el valor agregado de distribución, negocio de la distribuidora en el interior del país, es alto, consecuencia de precisamente que para poder abastecer esa demanda se necesitan 10 grúas, 50 camionetas, 300 personas, mientras que aquí, para esa misma demanda, a lo mejor una camioneta con 4 personas es suficiente. Alberto, te quedan unos El 5 tercer concepto es un minutitos, si concepto puedes ir impositivo, redondeando. más o menos impuestos nacionales, provinciales, tasas municipales y regulatorias, más o menos en todo el país igual. Finalmente, hoy, una factura de luz en promedio y monómico para calcular sobre todo el valor energético,
está por encima de los $110 el megavatio hora. Esto incluye hoy 60% de subsidio del Tesoro Nacional. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que probablemente en el corto y el mediano plazo y frente a la voluntad del gobierno nacional de salir de este esquema subsidiado, es muy probable que esos $56 que están arriba de la planilla rápidamente vayan pasando a valores mucho mayores. Había una previsión para el trimestre de mayo, junio y julio y agosto, inclusive el cuatrimestre, de pasar esos 56 a 94. Ustedes conocen muy bien que hubo decisiones recientes del gobierno nacional que postergó nuevamente la salida de los subsidios de la energía y básicamente lo que se pretendió es no generar un mayor efecto inflacionario y un traslado a precios de estos aumentos tarifarios. Alberto, vayamos hacia algunas salidas de la coyuntura en los últimos 5 minutos y le damos paso al debate, ¿te parece? Estamos en el último punto, es precisamente esto, que es la salida de la coyuntura. Quiero decir, hay diferentes soluciones que se están dando básicamente para poder enfrentar el alto costo de la luz en las facturas de luz a residenciales, a productores, a industriales, a comerciales, a grandes usuarios y medianos usuarios. En mi provincia, por ejemplo, una empresa por ustedes seguramente conocida como Vale, que es proveedora de los pivots de riegos. Allá ustedes saben muy bien que no tenemos aguas superficiales y muy poca agua de lluvia. Todo se hace a través de bombeos subterráneos. Estos pivots están abastecidos por bombas de arriba de 200 metros de profundidad. Ofrecen una instalación llave en mano, dimensionada a medida, con una amortización a 10 años. Es un esquema que básicamente cobran en forma congelada y en dólares un pago de un préstamo con condiciones bastante interesantes. Tengas o no la provisión del pivot, lo hacen inclusive independientemente si el pivot es marca Valley o no es marca Valley. También existen soluciones que van como plantas de generación comunitaria. Ya existe en el norte del país productores que se asocian con modelos fiduciarios, aportan un capital hacia ese esquema fiduciario y construyen su propia planta de generación, que se apalancan de alguna manera con créditos apropiados, con tasas y plazos de devolución interesantes. También para productores agrícolas, YPF Agro, por ejemplo, tiene una idea bastante innovadora que significa que traduce una inversión propia de YPF en paneles solares y cobra por milímetro dólares por milímetro de riego por hectárea, es decir, pone flujómetros, caudalímetros en la salida de cada bomba y de acuerdo a la cantidad de milímetros por hectárea que necesita cada productor, tiene una tarifa bastante interesante porque le saca del esquema del análisis, de la preocupación del pago de la factura de luz, porque lo único que cobra es eso, es decir, sale del esquema de la distribuidora, no paga cargos fijos, no paga impuestos más allá que los que corresponden por la ley de sociedades comerciales, y le otorga y cobra por milímetro de agua una variable muy conocida por los productores agropecuarios. Se generan a través de la República Argentina o de las provincias mercados a término de energías renovables, es decir, hay inversores de generación de los grandes jugadores, Geneia, Seco, Central Puerto,
la misma YPF, es decir, los grandes generadores, MCU, grandes generadores del sistema nacional, instalan su propia planta y luego salen en la búsqueda de off-takers, es decir, de compradores de energía que eh, resultan muy interesantes también para quienes compran energía, porque de esa manera también congelan su precio en dólares, a lo mejor por 5 años, y salen del esquema de la distribuidora fundamentalmente, solo pagándole a la distribuidora lo que le corresponde respecto del servicio de utilizar sus redes propias. Bueno, básicamente esta es mi presentación. Este es un tema que podría estar hablando largas horas respecto del tema. Traté de acotar lo máximo posible al tiempo que Javier me impuso inicialmente como reglamentario en esta charla. Muy bien, entonces ahora para darle mucha movilidad a esta reunión, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero no importa, lo vamos a recuperar en este momento. A todos les pedimos que quieran hacer las preguntas, marquen con su mano, no se presenten, ya vayan directamente a la pregunta y hacemos muy rápido preguntas y respuestas con nuestro invitado, cortitas por favor. El primero que lo está pidiendo es Mario Lanari. Te escuchamos, Marito. Alberto, ¿qué pasa si en 2 años Argentina empieza a producir en su parte industrial y demás y aumenta la demanda? ¿Qué pasa con el sistema? Bueno, hoy la demanda, hoy la oferta energética está en 43.700 megavatios. Estamos hablando de que hoy la demanda máxima, con un pico en febrero del año 24, pico máximo se genera por cuestiones de temperatura, fue de 29.000 megavatios. Es decir, la realidad es que la recesión económica actual está contribuyendo a estar lejos de los límites del colapso. Cuando el país comience a movilizarse y la economía comience a funcionar, rápidamente vamos a tener que tener fundamentalmente en el ámbito de la generación más aporte. El transporte va a ser un problema porque el transporte necesita de tiempos para desarrollo de su infraestructura mucho más grandes. Una obra de transporte no dura menos de 3 años. Si la demanda comienza a crecer en forma inmediata, el sistema de transporte es el punto débil del esquema eléctrico nacional. Vamos a Mariano Vinograd entonces. Marianito. Alberto, se mencionó que en una determinada oportunidad el grueso de la generación y consumo en la Patagonia era energía renovable, según entendí, eólica. Recuerdo que en la cumbre de Glasgow sobre cambio climático, el gobierno de Alberto Fernández presentó una empresa australiana que ya estaba dispuesta a invertir $5.000 millones en generación eólica / hidrógeno verde. No se habló más nada de eso, no se habla más nada de hidrógeno verde. Yo visité un campo en la Patagonia y entendí que uno de los problemas era Camesa. Vos mencionaste que el transporte es ineludiblemente monopólico y ahora planteás que si hay algún crecimiento, el cuello de botella va a estar en el transporte. ¿Nos aclarás un poquito cómo salimos de este laberinto? Sí, la realidad es, ayer hubo una conferencia en el SEARE en la que asistió también el secretario de Energía y expuso el secretario de Energía. El SEARE es una comisión de estudios regulatorios de la Universidad de Buenos Aires, que fue el organizador de esto, junto con la Unión Europea, y se firmó un acta fundamentalmente vinculada al hidrógeno verde, al hidrógeno renovable. Es decir, comienza a volver a hablarse de hidrógeno verde, más allá de aquellos anuncios que por todos conocidos, por la realidad económica en la que atravesamos, finalmente no prosperaron respecto de la empresa australiana. Pero realmente el hidrógeno va a ir acompañando esta evolución. En cuanto al tema de transporte, es monopólico porque no hay forma de construir una red paralela a la red existente. El sistema de extra alta tensión en 500 kilovoltios, el sistema de alta tensión
en 132 o 220 kilovolt son únicos. No existe ninguna alternativa de poder construir una red paralela. Ahora bien, existe un plan de transporte. La verdad que fue un ejercicio que inclusive me toca muy de cerca porque yo participé en la elaboración, en la construcción, en el dimensionamiento de cada una de las obras, fundamentalmente en el estudio de una obra que es tremenda, que es la del AMBA 1, y que resuelve gran parte de los problemas que en el futuro y en el caso de una inmediata reactivación económica va a sufrir el AMBA como el máximo punto caliente del sistema eléctrico. 1.200 millones de dólares es el valor de esa inversión y realmente hoy el gobierno nacional pretende que estas inversiones sean a través de aportes de privados. Probablemente el RIGI, la ley de bases, el DNU y compañía, esté brindando condiciones para que empresas internacionales puedan venir a financiar este tipo de obras. La realidad es que lo que está faltando respecto de esto es ponerle a estas empresas las condiciones de cómo van a recuperar su inversión. Vamos a José Gabriel Stevenson, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. ¿Se habla de alguna nueva central hidroeléctrica? Puede ser como Garabí o alguna al norte por el río Paraná. ¿Y por qué no se instalaron más centrales de biomasa en la región? Yo estoy en el límite entre Misiones y Corrientes. Y básicamente las dos centrales, las dos centrales del sur en Río Gallegos son las que hoy se encuentran en construcción. Esas dos centrales aportarían 1.400 megavatios más al sistema nacional. Falta también allí hacer un refuerzo de la red de extra alta tensión en 500 kilovolts desde estas represas hasta el Comahue, básicamente, que es donde se deberían vincular el sistema de transporte. No, esos son los dos proyectos más avanzados, que inclusive tienen un avance importante, 40-45% de avance de la obra. Ha tenido sucesivas suspensiones y postergaciones, consecuencias también del financiamiento que viene de China, pero hoy está nuevamente reactivado y nuevamente se pusieron en marcha. Respecto de por qué no existen más generación de biomasa, es precisamente porque el costo tecnológico de generación de biomasa es muy alto en cuanto a la inversión inicial respecto del resto de las tecnologías. Hoy una planta de generación fotovoltaica de 1 megavatio, se hablaba históricamente de $1.000.000, igual que las eólicas, y ese precio viene sostenidamente reduciéndose, mientras que al contrario todavía es muy alto el costo de inversión inicial para biogeneración. Nosotros estuvimos hace un par de semanas en Virasoro, estuvimos viendo Fresa, que lo hace a partir de residuos de poda, está generando 40 megavatios, el 10% de lo que sería de Corrientes, y con idea de expandirse. En ese comentario también tuvieron inconvenientes con Camesa, tuvieron como 2 meses sin recibir dinero de Camesa y eso paró todo el trabajo, pero realmente es un proyecto muy interesante. Está bien que esos 40 megavatios no equivalen ni a una turbina de Yacyretá, pero suma a la biomasa de producción. Le damos paso a Raúl Zavalía. Raúl, abrí tu micrófono y te escuchamos. Sí, muy interesante, Alberto, la presentación. Ahora, vi con sorpresa que efectivamente el sector residencial representa hoy el 43% del consumo. Se ve que tiene que ver esto, por supuesto, con el tema de la recesión. ¿Está previsto en el esquema que están pensando, dado que el cuello de botella es el transporte y que eso requiere obras de 3 años, alguna política de eficiencia energética, dado el sobreconsumo que tenemos los argentinos en el ámbito residencial, que ha sido potenciado por los subsidios energéticos de los últimos 20 años? Es muy interesante la pregunta, Raúl, porque
La realidad es que el mal acostumbramiento en el uso de la energía desde inclusive antes de la regulación de los 90, la energía debía ser un derecho casi social y gratis consecuentemente, en el ámbito residencial fundamentalmente, pero también no fue acompañado por inversiones en materia industrial que pudieran trabajar sobre esquemas de reducción de consumos, ni siquiera en ámbitos públicos ni privados. Es muy común ver ciudades completas con iluminación urbana durante el día, prendida, o oficinas públicas con consumos excesivos durante la noche, con oficinas apagadas. Es decir, toda la política de consumo responsable de energía debe acompañar necesariamente esto, porque de alguna manera también contribuye a no exigir al sistema más de lo que debe estar exigido. La realidad es que eh, son cambios culturales, Raúl, y los cambios culturales a veces tienen dos soluciones, o el machete o el machete. En ese aspecto, la Ciudad de Buenos Aires ha hecho mucho avance en lo que es la iluminación de todo el alumbrado público, y en todas las oficinas públicas se respeta mucho y hay mucha conciencia en los empleados públicos de ese mantenimiento. Es un comentario al margen. Luciano Di Tella, te escuchamos. Hola, sí, ¿me escuchan? Perfecto. Alberto, yo soy industrial lácteo y soy consumidor mediano de energía. Me dicen que yo tengo que pagar el costo pleno de la energía. ¿Quién me garantiza que el cálculo que están haciendo sea un cálculo donde sea ganancia, o sea, costo más una ganancia razonable? El viejo sistema de bastos, los generadores competían para entrar al sistema. Entiendo que eso desapareció ahora. Ahora se paga un fijo a todo el mundo, se le paga a algunos simplemente por estar disponibles. Esa es la primera pregunta. Segundo, vos me hablás de un costo de, si entendí bien, corregime, de $100 en megawatt hora de costo, más costo de generación, más distribución que debería llegar al consumidor. Yo entiendo que la energía fotovoltaica, yo estoy en provincia de Buenos Aires, no es una buena provincia para... Usted en Catamarca está mucho mejor. Pero con energía fotovoltaica, con mala irradiación, estarías en $7-8 el kilowatt hora. O sea, ¿en qué momento pasa a ser rentable desengancharse o no desengancharse del sistema, sino complementar la energía comprada con energía generada por fotovoltaico? La respuesta, voy a empezar de atrás para adelante. La respuesta a esa parte de la pregunta está dada por el bombardeo de ofertas que se recibió en el primer trimestre del año 2024 respecto de energías renovables en el sistema de Mater de Gamesa. Hubo más de 4.000 megavatios ofrecidos. Gamesa adjudicó cerca de 1.000 megavatios. Pero hubo más de 4.000 megavatios ofrecidos. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de que esa ecuación que usted hace, de $70 el megavatio hora, $70 el megavatio hora, que hoy puede adquirirse en el mercado en la energía renovable, va a competir claramente con el mercado eléctrico mayorista en su versión spot de 110, 120, 130, porque no olvidemos que todavía está faltando salir de los subsidios. Y el salir de los subsidios va a acentuar mucho más esa factura de luz. En el norte del país, soy constructor de parques solares, y hoy es casi un tema recurrente, fundamentalmente en industriales y en productores. La salida hacia energías renovables parece ser el mejor de las soluciones, digamos, ¿no? La primera parte, perdón, Luciano, ¿cuál era? No, ¿qué
¿quién me garantiza que el costo, Sí. costo plus ganancia razonable y que los generadores no estén exagerando sus costos reales? Bueno, la garantía está en la participación administrativa que tiene el Estado Nacional en el control de esas ecuaciones. Es decir, yo no la presenté aquí porque me parecía entrar en demasiado detalle, pero una de las diapositivas que yo tenía previsto era el desguace de esos 65, 60 dólares el megavatio hora que generadores y transportistas presentan como costo más ganancias razonables. Es decir, tengo la información para poder decir que, bueno, hay un control respecto del Estado Nacional en su participación en CAMESA que de alguna manera nos protege de que generadores y transportistas están haciendo responsablemente sus cosas. Sin embargo, los generadores pudieron tolerar que el Estado no les pague y les enchufe un bono a 30 años y siguieron generando. Quiere decir que el Fíjese margen que en el ámbito de CAMESA, por ejemplo, los directorios que se plantean allí en CAMESA, generadores le responsabilizan a distribuidores por no aportar y pagar lo que tienen que pagar, y los distribuidores dicen, mire, ustedes hace 20 años distribuyen ganancias y nosotros no la podemos ver. Algo de cierto en lo que usted manifiesta hay, Luciano. Gracias. Muy bien, vamos a ir casi cerrando. Tengo dos preguntitas de Mariano Vinograd y Eduardo Baneso. Vamos para Mariano primero. Refrendando lo que dice Eddie Luciano, acabo de enterarme que Pampa Energy está por comprarse no sé qué cosa, una fábrica de zapatillas, de caramelos. ¿Cómo puede ser eso? No, eso no lo sé, eso realmente no. No me dedico ni a las zapatillas ni a los caramelos por ahora. Se va diversificando, va a comprar, No, creo está que por comprar Loma Negra, Mariano. Loma No está Negra, con zapatillas, Loma está Negra. por comprar Loma Negra. Correcto. Dije zapatillas en broma, no me acordaba. Loma Negra. ¿Cómo se explica que Pampa Energy, si está quebrada, tenga dinero para comprarle a los brasileños Loma Negra? Sí, participó en la licitación, creo que el esquema todavía no se cerró y había competencia con otro grupo brasileño en la compra de Loma Negra, pero bueno. Vamos a Baneso y después a Hugo Flombaum. Baneso, ¿querías preguntar o se te escapó la manito? No, quería preguntar. Dale, adelante. Alberto, decime, mira, hay un tema, dos preguntas, sería como le hacen a Dorni, que le hacen dos en una. Una es respecto a el reciclado de los paneles solares, que parece que ya hay campos de basura de paneles, aquella generación que duraban 10 años, ahora ya duran 30, y por otro lado, la inteligencia artificial y toda la tecnología que requeriría una red eléctrica de altísima capacidad. Bueno, en algunas de las ofertas que estamos recibiendo respecto de inversiones extranjeras, algunas apuntan solamente a la recuperación de paneles, por ejemplo. Es decir, no les interesa el negocio de generación eléctrica, sino el negocio de recuperación de paneles que ya existe como pasivo ambiental, dado que hay paneles que fueron instalados ya hace más de 10, 15 años y que hoy ya han terminado su vida útil y son basura, digamos. Entonces, ya existe un mercado vinculado al reciclado y a la recuperación de paneles y hay ofertas comerciales respecto de esto. El segundo tema es un tema que todavía debo decir que va a ser sorpresivo. Existen en el país mecanismos de generación eléctrica a través de energía nuclear y fundamentalmente bajo la tecnología desarrollada por el INVAP y en un esquema que se llama ACR o SMR, pequeños y medianos reactores nucleares, cuya construcción se está haciendo aquí en Atucha. El nombre simbólico que le han dado se llama CAREM.
Son pequeños reactores nucleares que pueden llegar hasta 300 megavatios de potencia y que fundamentalmente, próximamente, va a haber un anuncio respecto de un primer reactor en ese sentido y que va a ser instalado para poder abastecer data centers de inteligencia artificial. Va a ser un anuncio que seguramente en los próximos meses va a dar que hablar. Vamos a Hugo Flombaum y cerramos la ronda de preguntas. Hugo. Bueno, simplemente primero felicitarlo, Alberto. He sido un actor del proceso de los 90, nunca me he desligado del tema. Simplemente quería complementarle, decir dos temas. Estamos compartiendo un problema de transporte eléctrico con el mundo por razones distintas. En el mundo el problema es que no están pudiendo desarrollar las redes necesarias para abastecer a las ciudades y nosotros no lo podemos hacer por falta de inversión, pero tenemos el mismo problema. Es cierto que en el mundo lo que se ha desarrollado es la energía distribuida y fuertemente, cosa que nosotros tenemos un atraso enorme. Con solo mirar en Brasil en los últimos 2 años ha generado en generación distribuida casi la mitad de la generación de la Argentina. Esto significa aliviar al sistema de transporte, porque la generación distribuida lo que hace es aliviar al sistema de transporte porque genera al lado de donde se consume. Esto implica también el uso de los techos, que en todo el mundo se ha hecho, y acá en la Argentina tenemos un atraso espectacular, producto de varias cosas que Alberto comentó, y no quiero hacer redundancia. La señal de precios es uno de los elementos fundamentales, y la falta del desarrollo de los comercializadores independientes que en el mundo fueron los que motorizaron ese proceso. Yo simplemente una acotación más y que Alberto va a coincidir seguro. Ustedes recuerden que el sistema eléctrico en la Argentina y en todo el mundo se desarrolló desde las ciudades hacia las grandes centrales de generación. Fue un proceso que fue desde cada pueblito hacia arriba. Luego quedamos en manos de estos sistemas enormes de generación y de transporte, y hoy en el mundo lo que está haciéndose por varias razones que Alberto comentó, pero habría que puntualizarla, vamos hacia un proceso inverso, en donde las ciudades van a empezar a tener que preocuparse por autogenerar, sobre todo en los países como el nuestro, de grandes planicies, porque la electricidad es la base fundamental de que tengamos agua potable, por ejemplo. Esto es más o menos lo que quería acotar, y lo felicito, Alberto, hizo una buena síntesis. Muy bien, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Por cuestiones de tiempo vamos a cerrar aquí. Perdón, María, que vos querías preguntar esta reunión. Alberto, si querés hacer un cierre de la charla y nos despedimos de todo el grupo. No, nada más que muchas gracias. La energía es muy amplia. Yo solamente abarqué un pequeño aspecto. Estoy con disposición para poder avanzar en futuros encuentros sobre los otros aspectos que quedaron pendientes, es decir, gas, petróleo, energía nuclear y demás. Alberto, te agradecemos mucho la presencia. Ya sos un vínculo para Antropoceno, sos un consultor más dentro del equipo. Todo lo que vos puedas hacer va a estar aquí en contacto con todos los amigos y todos los amigos también están en contacto contigo. Perdón, Raúl, voy a cerrar la reunión. Les digo a todos entonces que ponemos aquí un punto final en esta reunión de Antropoceno con Alberto Kosicki y nos encontramos en 7 días aquí en Antropoceno. A partir de mañana disponible en Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Muchas gracias, buenas noches a todos. Antropoceno.